Hola, quiero saludarlos en este día de domingo. Como siempre, salimos y compartimos una palabra de Dios en este tiempo y en este espacio. Por eso, si está conmigo hoy, quiero que te mantenga, quiero que esté por un momento más y podamos compartir la palabra de Dios juntos y aprender acerca de las enseñanzas de la Biblia. Pues, ¿cuántas veces nos preguntamos por qué quiero hacer siempre lo bueno, pero termino haciendo cosas que no son tan buenas? En una ocasión, el gran evangelista Billy Graham narró que un chico se le acercó y le preguntó, le dijo, ¿por qué es que siempre me sucede que quiero hacer lo bueno pero no lo logro? Y Billy Graham de una manera muy sabia le dice, en nuestra vida, en nuestro ser, existen dos lobos, un lobo bueno y un lobo malo. Un lobo bueno, que es el que necesita ser alimentado por Dios, necesita ser alimentado en su espíritu, necesita ser alimentado con las cosas buenas. Y un lobo malo que nosotros alimentamos cuando nos equivocamos, cuando peleamos, cuando ejercemos algún tipo de situación obligada en otros, cuando somos desobedientes, cuando caminamos de una manera totalmente errada. Y entonces, dependiendo de cuál lobo alimentes, así mismo vamos a crecer. Pues la invitación hoy es alimentar al Espíritu. Y no solo alimentar al Espíritu, sino también pedirle al Espíritu Santo que habite con nosotros y que pueda ministrar a nuestro espíritu para ser nosotros transformados en Él. Pues quiero compartir una palabra del libro de Romanos capítulo 8, en este caso el versículo 5, porque todo el libro de Romanos 8 podemos ver acerca de vivir por el Espíritu, pero hoy quiero compartir Romanos 8:5 iniciando, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y me pregunto, ¿qué estamos pensando en esta mañana? Si estamos pensando algunas de las obras de la carne o algunas manifestaciones de la carne, entiéndase como contiendas, iras, envidias, homicidios, borracheras, orgías, todas estas cosas, hechicerías, enemistades, que son esas obras manifiestas de la carne que habla el libro de Gálatas capítulo 5. O definitivamente nosotros estamos pensando en la paz, estamos pensando en la fe, en la mansedumbre, en la templanza, en esas cosas maravillosas que solo vienen gracias al fruto del Espíritu Santo. Pues cuando nosotros comenzamos a entender esto, comenzamos también a comprender que nuestros pensamientos son los que están moldeando nuestras decisiones y a su vez nuestras acciones. Cuando nosotros queremos vivir por el Espíritu, debemos tener presente que debemos alimentar nuestro espíritu. Y muchos dirán, pero ¿qué hago yo cada día? ¿Alimento esa lista que acaba de nombrar, que son obras infructuosas de la carne y de las tinieblas? ¿O estoy alimentando la templanza, la fe, el amor, la paz, la mansedumbre, la paciencia? ¿Qué es lo que realmente estoy alimentando cada día? Lo primero, debemos vivir por el Espíritu y eso significa cambiar nuestros pensamientos, sacar esos pensamientos tóxicos, sacar esos pensamientos destructivos, sacar esos pensamientos de muerte que hay en nosotros, y no solo de muerte física, sino de muerte emocional o de muerte económica o de muerte en cualquier área de nuestra vida y de nuestro ser. Y sacar esos pensamientos permite que comencemos a alimentar nuevamente nuestros pensamientos con el fruto del Espíritu, con la paz, con la fe, con la mansedumbre, con la paciencia, y eso hace que vayamos creciendo cada día más en esa búsqueda del Dios vivo. Vivir por el Espíritu significa cambiar nuestros pensamientos, y vaya tarea que Dios nos está colocando aquí. Capítulo 8, versículo 5. Lo leo nuevamente, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y ya aquí, de una manera muy resumida, les dije qué puede hacer esas obras de la carne y qué pueden ser ese fruto del Espíritu. Lo segundo que pasa cuando yo vivo por el Espíritu es que tengo vida y tengo paz. Y lo dice el verso 6 de Romanos 8, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y hay algo aquí muy importante, porque esto nos enseña a caminar y avanzar
cuando estamos en el Espíritu. Ocuparse de la carne es muerte, pero del Espíritu es vida y paz. Y entonces lo segundo que nos dice este pasaje es que nosotros vivimos en el Espíritu cuando avanzamos y cuando somos vivificados por su presencia. Pero mientras tanto estamos en muerte, y en muerte significa que todo lo que haga está sin vida, todo lo que haga no tiene sentido, todo lo que haga está inerte, todo lo que haga no me conduce a ningún propósito. O sea que esta muerte implica mucho más que una muerte física. En ocasiones nosotros no hallamos contentamiento en nada. En ocasiones nos quejamos aunque lo tenemos todo. Pues aquí dice que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y esa paz comienza en lo emocional. Y esa paz comienza en lo interior. Y esa paz sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz nos hace ser totalmente diferentes. Y esa paz nos hace vivir confiados y prolonga también nuestra existencia. Pues vivir por el Espíritu Santo, vivir por su presencia, vivir por su llenura, vivir anhelándolo, porque muchos cristianos anhelan esa presencia del Espíritu, pero en ocasiones la alejamos con nuestras iras, con nuestras contiendas, con nuestra manera de ser, con visitar al hechicero, con buscar esos caminos que no conducen a ningún fin o ningún propósito noble, sino que están tratando de solucionar algo temporal. Y debemos colocar la mirada en las cosas de arriba. Y las cosas temporales se solucionan de una manera totalmente diferente. Pero en ocasiones nosotros estamos practicando algo que no es correcto. Y asimismo, como dice el pasaje de Gálatas, ellos no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un modelo que nos tiene atrapados, que nos tiene esclavizados, que no nos deja avanzar. La Biblia lo llama la carne, pero nosotros podemos hoy decirlo de otras formas. Es un modelo de esclavitud humana, un modelo de esclavitud mental, porque vivimos en esos pensamientos recurrentes de odio, en esos pensamientos recurrentes de venganza, en esos pensamientos recurrentes de envidia, y nos estancamos por completo sin poder avanzar jamás. Pues hoy Dios nos quiere invitar a vivir por el Espíritu, y la invitación que le hago en esta mañana es a vivir por el Espíritu de Dios. La invitación que le hago es a vivir totalmente en esa paz interior, en esa paz que sobrepase todo entendimiento, en esa paz que lo lleve a encontrar las respuestas a muchas de las preguntas que se hace a diario. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vivir por el Espíritu también significa agradar a Dios, porque cuando uno vive en la carne no agrada a Dios. Porque no podemos agradar a Dios cuando de una manera tan egoísta nos enfocamos solo en una situación que nos sucede, pero no agradecemos por todas las bendiciones y maravillas que Dios nos da. Y yo quiero que piense por un momento en este pasaje, Romanos 8, 7 y 8. ¿Qué dice? Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si yo vivo según la carne, si yo vivo según toda esta lista de situaciones y de cosas que acabo de nombrar aquí, como las obras infructuosas de la carne o las obras de la carne, ¿sí? Pues no voy a poder agradar a Dios. Y yo quiero que escuche esto. Yo quiero que hoy nosotros entendamos que agradar a Dios es vivir de acuerdo al Espíritu Santo, es vivir de acuerdo a sus designios, es vivir de acuerdo a su palabra, es vivir de acuerdo a sus principios. Eso le agrada a Dios. Cuando nosotros hablamos con alguien que es incrédulo, es difícil que esa persona pueda agradar a Dios, porque ¿cómo agrada a Dios si no entiende nada de lo que significa el poder sobrenatural de Dios? Y cuando yo comienzo a dejar que mi corazón se volque hacia Dios, yo comienzo a entender muchas de las cosas que antes me parecían una locura como hombre natural. Así lo dice la Biblia en el libro de Corintios. El hombre natural, para el hombre natural, las cosas de Dios son locura. Entonces, ¿qué quiere decirnos hoy el Señor a través de esta palabra? Que debemos nosotros agradarle. ¿Y cómo le agradamos? Dando un fruto. ¿Y cuál es el fruto? El fruto del Espíritu.
el fruto de esa compañía, de ese consolador, de ese Dios maravilloso que nos dijo que nos iba a dejar un espíritu de verdad que iba a estar con nosotros hasta el fin de los días. Pero no solo eso, que nos iba a consolar, que nos iba a ayudar, que iba a estar allí con gemidos indecibles delante del trono de Dios. Pues me parece muy importante que hoy nosotros tomemos una decisión de alimentar nuestro espíritu, de alimentar la presencia de Dios en nosotros, de alimentar esa compañía y esa cercanía con el Espíritu Santo de verdad, con el Espíritu que consuela, y salir un poco de la lista y de los pensamientos tóxicos de la carne, de ese mover que nos tiene estancados allí y que no nos deja avanzar, porque finalmente la idea es no dejarnos avanzar. Significa que vivir por el Espíritu es ser guiados por Dios. En el mismo capítulo 8, versículo 14 del libro de Romanos, nos dice claramente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y vaya revelación tan fuerte que hace aquí la palabra. Si yo soy guiado por Dios, hago parte de ese privilegio de ser hijo de Dios. Pero la pregunta que nos debemos hacer es, ¿por quién soy guiado yo? Si soy guiado por todo este listado de obras de la carne, como las enemistades, como los pleitos, como los celos, como las iras, como las contiendas, como las herejías, como las envidias, como los homicidios, como las borracheras, como todas estas cosas que van sumando en mi vida. O definitivamente soy guiado por el Espíritu, y si soy guiado por el Espíritu, escuche esto, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14, allí lo puedes encontrar. Romanos capítulo 8, verso 14. Entonces, vivir por el Espíritu trae unos beneficios. Vivir por el Espíritu trae unas bendiciones. Vivir por el Espíritu me está realmente transformando. Y si alimento mi espíritu y si alimento la presencia de Dios, el Espíritu de Dios va a dar testimonio a mi espíritu que soy el Hijo de Dios, que soy realmente eso que muchas veces nosotros decimos, pero que con la identidad de reino no nos identificamos, porque no nos sentimos partícipes de ese reino. Entonces, el Espíritu mismo, podemos decir, da testimonio a nuestro espíritu. Escúcheme que hay dos espíritus aquí hablando, el Espíritu Santo y el espíritu del aliento de vida que tengo, el que ha soplado Dios en mí. Y dice aquí, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también somos herederos. Qué hermosura de pasaje cuando escuchamos que no solo somos hijos, sino somos herederos. Herederos del Dios vivo, herederos de ese Padre maravilloso. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ese estatus que Dios nos da es un estatus de una bendición gigante. Y entonces vamos a ver cómo podemos romper todo ese ciclo y todo ese mundo y toda esa carne y todo ese ambiente que ha sido creado alrededor nuestro, que no nos permite avanzar cuando nosotros caminamos de la mano de Dios. Claramente dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y no solo hijos. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto me parece algo hermoso y por eso lo quiero invitar a detenerse un momento. Si usted no conoce de Dios, lo quiero invitar a que conmigo se una en este tiempo y le diga, Señor, amado Jesús, te quiero aceptar como mi único y verdadero Salvador. Hoy te quiero recibir en mi corazón y quiero comenzar a vivir por el Espíritu. Quiero y anhelo la presencia del Espíritu Santo para que comience a cambiar todo lo que soy y pueda realmente ser guiado por ti y pueda vivir en paz y vivir en abundancia y vivir en esa prosperidad que solo tú sabes dar, y también cambiar mis pensamientos que en una ocasión o en otra hacen que yo me detenga, que me estanque y no avance. Hoy quiero recibirte como mi único Señor, en el glorioso nombre de Jesús. Les bendigo en esta hora. Que Dios les guarde.